familias llenas de diversidad. A ellas les brindo más que un homenaje por su posición, más que radical. A ellas me sumo, las sigo, me asumo, pretendo con ellas revolucionar. A ellas les escribo esta canción. Nosotras, cuando digo nosotras me refiero al movimiento rebelde de la Fuera, que es un espacio político que formó Margarita Pisano, y que es un espacio político que además se lee dentro de la corriente del feminismo radical de la diferencia. Por lo tanto, nuestras ideas políticas parten desde ahí, Margarita les da profundidad y nosotras seguimos dándole profundidad y continuidad a esta corriente de pensamiento. ¿Qué propone el feminismo radical de la diferencia respecto a estos conflictos patriarcales, como la clase, la raza, la edad, la etnia, etc.? Primero, reconocemos una civilización patriarcal. Es para nosotras fundamental saber que estamos en una civilización patriarcal y que esta civilización patriarcal genera una dominación primaria. La dominación primaria es en contra de las mujeres. Es una dominación misógina, o sea, la civilización patriarcal fundamenta su dominio en el odio, en el desprecio a las mujeres, pero sobre todo, especialmente en la negación de su existencia. Por lo tanto, toda la civilización patriarcal se fundamenta en esta negación de la diferencia. El feminismo radical de la diferencia es el primero justamente que pone en discusión, en el debate ideológico del feminismo, el concepto de diferencia. Entonces, esta diferencia es una diferencia existencial. ¿Qué quiere decir una diferencia existencial? Que es un concepto que propone Carla Lonzi. Es decir, somos una diferencia negada en el sentido de que las mujeres no nos hemos definido a nosotras mismas. Y cuando digo mujeres también digo lesbianas, porque aquí el lesbianismo es potencialidad política para las mujeres. En ese sentido, el lesbianismo para nosotras, y asumo la frase de Sheila Jeffrey, es que toda mujer puede llegar a ser lesbiana. En ese sentido, el lesbianismo para nosotras. Por lo tanto, esta diferencia negada, existencial, de ser definida por un otro y no habernos definido a nosotras mismas, marca toda la civilización vigente. Y esta diferencia primaria negada cruza y atraviesa la clase, la raza, los cortes por edad, las etnias, etc. Por lo tanto, para nosotras es fundamental este reconocimiento global de que hay una civilización patriarcal fundamentada en la misoginia y que todos los otros cortes del patriarcado se hacen a partir de este primer corte primario en la civilización. Por lo tanto, todos los otros cortes están atravesados por esta experiencia. ¿Qué hacemos con esos otros cortes? Nosotras reconocemos que existen todas estas especificidades experienciales de la raza, la clase, etcétera, pero que deberíamos juntarnos, unirnos para aportar a un proyecto político en común. Y este proyecto político en común sería la deconstrucción de esta civilización, el abandono de esta civilización y la construcción de otra civilización, en palabras de Margarita Pisano, un cambio civilizatorio. O sea, cómo todos estos cortes trabajan y sus especificidades nutren un proyecto político para un cambio civilizatorio. Esa es nuestra postura respecto a estos cortes que hace el patriarcado. En segundo lugar, la pregunta que dice qué prácticas hegemónicas operan respecto a estos sistemas de diferencia. La gran práctica hegemónica que opera, se me seca la boca, es, permiso. La primera, la práctica hegemónica que opera es justamente el concepto de diversidad. El concepto de diversidad es un lugar común que actualmente se usa para todo, que sirve para todo, se plantea como un supuesto, no se pone en discusión lo que se entiende por diversidad. Es un concepto que instala el neoliberalismo, la diversidad. O sea, empieza a aparecer en los discursos políticos y en los discursos feministas cuando sale Pinochet y se instala la pseudodemocracia. Ahí viene el concepto de diversidad. Y ese concepto de diversidad
atrapa la idea de la diferencia existencial que propone el feminismo radical y la despolitiza, la descontextualiza y la utiliza para políticas de acomodo dentro del sistema patriarcal. Entonces aparece toda esta diversidad de cortes conflictos, aparece la diversidad de feminismo, aparecen las diversidades sexuales, actualmente muy de moda por la teoría queer, donde estas diferencias sexuales borran, por ejemplo, la vivencia y la práctica política del lesbianismo y borra toda la potencialidad política que tiene el lesbianismo. La diversidad es un tópico, o sea, un lugar común, que fue muy rebatido y muy discutido por el feminismo autónomo de los años 90. Fue rebatido por esa corriente autónoma de las cómplices, el feminismo autónomo cómplice, que también forma Margarita y Eda Gaviola, Sandra Lidit, otras mujeres, y es rebatido porque el feminismo institucionalizado utiliza la diversidad para hacer políticas en nombre de todas las mujeres. Entonces, esta diversidad, en lugar de postular una diferencia existencial en la civilización y un proyecto común global, lo que hace es fragmentar y despedazar, pero bajo una lógica incluyente. O sea, siempre va a haber dentro de esta fragmentación un paraguas que cubre esta gran fragmentación. O sea, toda esta fragmentación cabe dentro de un gran saco. Y este gran saco sigue siendo la ideología patriarcal. Por lo tanto, se empiezan a levantar en el movimiento feminista representatividades autoconcedidas en nombre de los sectores de las mujeres desposeídas, en nombre de las campesinas, en nombre de las diferencias étnicas, indígenas, en nombre de las clases, etc. Y se hacen políticas de acomodo al sistema, o sea, para representar a estas mujeres en los espacios de poder masculino. Por lo tanto, es un concepto que nosotras cuestionamos y que sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, el encuentro nacional que viene a fines de noviembre, el eslogan tiene la palabra diversidad. De ese mismo eslogan se han colgado ahora los queer para decir que se sienten excluidos de esta diversidad. O sea, la diversidad sirve para cualquier cosa. Y sin embargo, está escondiendo políticas de acomodo y está escondiendo intereses y poderes que están detrás justamente de esta utilización de este término. Esa es la práctica hegemónica que reconocemos respecto de los diferentes cortes, conflictos patriarcales. ¿Cómo nosotras resolvemos o superamos esta práctica hegemónica? Y que es la tercera pregunta que sale acá. Nosotras lo que estamos postulando es justamente romper el concepto de inclusión. Pensamos que dentro de la diversidad está contenida la idea de inclusión. El patriarcado se reconoce por su lógica incluyente, o sea, el hecho de que las mujeres hayamos sido definidas por los otros masculinos responde a una lógica incluyente. O sea, la masculinidad incluye la feminidad. Y la primera corriente justamente que cuestiona este concepto falso de universalidad que arma el patriarcado es el feminismo radical. Esta universalidad es una ilusión, no existe, no hay universalidad. Es la mirada de los hombres, su visión de mundo, su lógica, la lógica de su propia corporalidad sexuada, la que se impone, su subjetividad, la que se impone para construir la cultura. Entonces nosotras denunciamos esa inclusión, no creemos en la inclusión y la ética que proponemos es la de la separación y la ruptura a partir de nuestras diferencias existenciales que se proyectan en nuestras diferencias ideológicas. Lo que postulamos es que nuestras diferencias no sean los cortes por raza ni edad, ni clase, etcétera, sino que sean a partir de nuestras diferencias ideológicas, que discutamos ideas, que las mujeres recuperemos las capacidades del humano de discutir ideas y que nuestras diferencias pasen por esa discusión y confrontación. Y en esa discusión podremos encontrar puntos en común y si no encontramos puntos en común, nos separamos. Pero no apelaremos a una inclusión que es falsa, romántica y buenista. Esa es nuestra postura para superar este... Es más largo, pero por ahí, para no aburrirla.